Lo planteamos también al principio del programa. Después de la ley que se aprobó y que blanquea en realidad los contratos de alquiler, se produjo rápidamente un aumento en los alquileres. Algunos hablan de más del 50%. Está Alejandro Benazar en línea, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Alejandro, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, un gusto. Alejandro, ¿está confirmado? ¿Es un 54% promedio el aumento? Sí, lo que hay que comprender que desde marzo del año 2020, que empezó la cuarentena, y después... Perdón, Alejandro, perdón que lo voy a interrumpir con algo. Yo veo que está a bordo de un auto. ¿Está manejando o está en el lado del acompañante? No, en la parte de atrás va con un chofer. Bien, perfecto. Ahora sí, entonces. Ahora estaciona. No, está bien. Quería asegurarme de eso. Alejandro, entonces nos decía, según los datos, ¿qué es lo que aparece como aumento? No, los alquileres en realidad tienen un DNU que prácticamente lleva un año sin poder actualizar los alquileres. Y esto ha sucedido con las renovaciones, sobre todo, con los nuevos contratos, donde no hubo lo que tuvo que ver con la actualización cada 6 meses. No se pudo aplicar y esto ha surgido que se sume eso más lo que tiene que ver con la inflación, más lo que es la actualización, han llevado a aumento de hasta un 50 y algo %. Y esto tiene que ver con la ley de alquileres. O sea, esto ha producido que muchos de los propietarios, al extenderse los contratos de 2 a 3 años, al actualizarse cada un año y sobre un índice que todavía no tenemos la experiencia, y la primera experiencia la vamos a tener a partir del 1 de junio del 2021, entonces a medida que se van desocupando las propiedades, ocurre que algunas unidades vuelven al alquiler locativo, siempre hablando en habitacional, otras unidades pasan a alquileres temporarios, otras apto otro destino y gran parte pasan a ventas. Porque acá el gran problema de todo, más allá de la ley, más allá de la reglamentación de la FIP, es la rentabilidad, que es la más baja de la historia. Estamos hablando del 1 al 2% al año, que prácticamente es una rentabilidad nula, y esto hace pensar en otros tipos de inversión. Alejandro, igualmente ahí, la primera pregunta es, o sea que este aumento del 54% o de más del 50% que se está registrando, ¿no responde, no se dispara por la aprobación de la ley de blanqueo de contratos? No, eso fue un disparador. Lo que pasa es que sumado a la baja rentabilidad, más una ley que no fue bien aceptada de parte de los propietarios, esto produce cierta incertidumbre, y en la incertidumbre prefieren, cuando se desocupa la propiedad, gran parte pasarla directamente a temporario, a otro destino, o la venta, o retirar la unidad de alquiler. Esto lamentablemente lo que está haciendo es aminorar la oferta, y con la demanda actual presiona hacia arriba. Claro. No, sí, está bien, la ley del mercado, pero lo que pasa es que cuando yo escucho esta argumentación de estuvimos congelados durante 6 meses, nos retrasamos, es todo efecto de la pandemia, digamos, todos perdieron con la pandemia. Es muy difícil no querer perder nada con la pandemia. Todos perdimos con la pandemia y es un elemento extraordinario que yo... siempre decimos que no es fácil de manejar ni de llevar adelante, y creo que es todo una prueba hacia adelante, ver cómo salimos entre todos. De hecho, que en octubre se convoca a la Mesa Intersectorial de Política del Suelo del Ministerio de Hábitat, la integramos, se están armando y conformando mesas para armar ideas sobre leasing, fideicomiso, distintas alternativas para que no solo abastecer el mercado, en el mercado locativo, porque no se puede tapar el sol con las manos de la baja rentabilidad, sino que en algún cierto momento se generen condiciones para que vuelvan a incorporarse los compradores a un mercado de lo que tiene que ver con los créditos, o lo que puede ser el Procrear, o lo que puede ser la Comisión Nacional de Valores, que ha hecho propuesta y se está tratando una ley. O
sea que hay distintas alternativas para atacar el problema. Alejandro, buenas tardes. Diego Laje. Me quedo con la pregunta de cómo se hace para hacer que se abra el juego, que la gente compre, que haya hipotecas para entrar al mercado inmobiliario en este contexto de inflación. Bueno, hay distintas alternativas y se están abarajando y tiene que ver el tema inflacionario. Yo creo que en algún cierto momento esto se va a ir acomodando, van a ir acomodándose las reglas de juego, se va a estabilizar como se estabilizó hasta ahora por un tiempo la moneda. Son ciertas condiciones que se tienen que ir dando y hay expectativa a futuro. Pero faltan varios años, digamos. Sí, nuestro país es muy particular en ese aspecto. Cuando hablamos de varios años sucede que cambia una condición, como por ejemplo los commodities, el área de lo tangible, las condiciones se dan y el país es muy dinámico. O sea, ya hemos tenido experiencia en estos aspectos. Creo que se pueden conseguir algunas alternativas. Y lo importante en esa mesa es la segmentación. Lo que se va a trabajar mucho en la segmentación del problema y evaluar cuántas familias realmente tienen inconvenientes reales de no poder acceder a una vivienda. A eso se le va a atender de una forma y así sucesivamente. Creo que en esos aspectos, por primera vez y de hace ya tendría un par de años, venimos trabajando las instituciones codo a codo con Alejandro, la área del gobierno. Ahora, si bien fue el disparador final, pero era algo que se venía acumulando, el tema del porcentaje de aumento ahora, lo cierto es que quienes impulsaron y trabajaron en la ley explican que la ley fue concebida en función de poder ayudar al inquilino. Ahora el inquilino recibe el impacto de un aumento de más del 50%. O sea, si la idea era favorecer al inquilino, el inquilino terminó desfavorecido por esto, más allá de que los números tengan que acomodarse a la nueva realidad. ¿Por qué digo esto? Porque está Daniel Lipovetsky, Alejandro, que a mí me gustaría escucharlo, si no tiene inconveniente, en por qué esta argumentación y digamos, en qué la sostiene. Diputado Lipovetsky, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás, Fernando? Hola, Alejandro. Buenas tardes. Hola. Daniel, a ver, ¿termina perjudicando la ley al inquilino? ¿Y la idea era favorecerlo? Mirá, la ley el objetivo de la ley es de alguna manera equilibrar una relación desigual que de por sí hay entre propietario y locatario, inquilino, y reguló, de alguna manera mejoró la regulación que ya había, pues ya los contratos, la legislación sobre locaciones existía, estaba incorporado al Código Civil, mejoró algunas situaciones que aparecían y que surgieron de muchos debates que tuvimos en la Cámara de Diputados durante los 4 años que me tocó presidir la Comisión de Legislación General y que debatimos este tema, como por ejemplo qué pasaba con las roturas urgentes y cuando no respondía el propietario, o qué pasaba con cuando un inquilino quería interrumpir el contrato antes y avisaba con mucha anticipación si tenía que seguir pagando una multa que establecía la ley anterior, o el problema de las garantías que se transformaban en un obstáculo para acceder a la vivienda, o si realmente el plazo de 2 años era correcto o había que darle más estabilidad al contrato y extenderlo 3 años. Todo eso fue lo que incorporamos. No nos metimos con los precios de los alquileres porque lógicamente creemos que eso se basa en otros contextos, en el contexto macroeconómico, en la situación económica, en otras situaciones. Lamentablemente la ley de alquileres entró en vigencia el 1 de julio del año pasado. Vos recién mencionabas el problema de la pandemia, Fernando. Claramente quizá no fue la mejor época para que entre en vigencia, teniendo en cuenta que estábamos en una pandemia, en un momento dificilísimo, en una cuarentena, y además con un DNU que aprobó el gobierno, que sí se metió con los precios, sí se metió con los contratos vigentes, porque congeló los precios de los contratos que estaban vigentes y suspendió los desalojos, y por lo tanto eso de alguna manera generó un mercado inmobiliario que estaba de alguna manera en una situación muy difícil. O sea, pero entonces, ¿qué fue? Cuando luego el DNU fue prorrogado en octubre y hoy todavía lo seguimos teniendo vigente, en una situación que casi... Te diría que es casi injustificable, teniendo en cuenta que la mayoría de las cuestiones de la economía hoy ya están funcionando con cierta dosis de normalidad, por supuesto con la dificultad de la pandemia, pero siguen manteniéndose algunas regulaciones, como esta vinculada con los contratos de alquiler, que sin lugar a dudas que afectan al mercado y a la oferta y la demanda. Daniel, pero creo que entonces responsabilizar a esto a la ley me parece que es un error porque creo que no lo es. Entonces, ¿qué fue? ¿La ley o la implementación de la ley?
No, yo creo que el momento que se implementó quizás no fue el mejor, pero insisto, eso lo decidió el Senado cuando lo aprobó en ese momento. Pero más allá de eso, creo que el principal problema es un mercado inmobiliario que hoy está afectado por un DNU y la política económica del gobierno. Hoy hablaba Alejandro, recién lo escuchaba con mucha atención, que hablaba de la baja rentabilidad de los alquileres. Bueno, claramente de las propiedades, perdón. Y claramente, este año el gobierno, en todo el 2020, hizo una devaluación de casi el 100%. Por lo tanto, en pesos, las propiedades, que siguen valiendo en dólares en la Argentina, se casi duplicaron su valor en pesos. Por lo tanto, era bastante lógico que los alquileres aumentaran más o menos en ese mismo margen de lo que el gobierno devaluó. No era equivocado. Es más, hay un montón de productos que aumentaron mucho más que la inflación, producto justamente de la devaluación que hubo del año pasado. No, pero está bien, pero ¿sabés qué pasa, Daniel? A la política económica del gobierno y no precisamente una ley que en definitiva, insisto, no se metió con los precios. Sí, pero el impacto de la pandemia es absolutamente desigual si lo tomamos así, porque entonces, si bien todo es lógico que aumente en la forma que aumentó por la devaluación y por lo demás, lo que no aumentó fue el bolsillo del inquilino. Entonces ahí empezás a tener una desproporción y una desigualdad. Sin lugar a dudas. Por supuesto que las medidas que tomó el gobierno justamente perjudicaron a los sectores más vulnerables de la población. La inflación es mucho más alta para los sectores más vulnerables porque la canasta, si bien la inflación da alrededor del 40% anual, vamos a dar más o menos, la canasta básica alimentaria, que es la que más consumen los sectores de más bajos recursos, y seguramente ahí tenemos incluidos a muchos inquilinos, seguramente aumentó mucho más, sin lugar a dudas. Realmente las medidas que tomó el gobierno, que no tomó, son justamente un problema para los sectores más empobrecidos de la población. A ver, déjame que lo escuche Alejandro. Alejandro, ¿se podría haber mejorado esta ley? El problema de la rentabilidad de los alquileres viene hace ya 3-4 años, caída permanente. La renta más baja se produjo hace prácticamente año y medio, 2 años. Y de ahí, obviamente, que perjudicó mucho más la pandemia, perjudicó mucho más lo que tiene que ver con el aumento en general de las cosas. Ahora, haber extendido los contratos o haberle dado una actualización de 1 año y con un índice que todavía no está aplicado, eso obviamente está trayendo incertidumbre. Se está retirando a aquellas personas que pueden retirarse, pero hay un porcentaje muy alto que, bueno, no la van a continuar teniendo en alquiler por una cuestión que es un ingreso permanente, fijo de ellos. En algún momento esto se va a ir acomodando. Yo creo que acá lo importante son las mesas de trabajo, la corrección en el camino y si están dispuestos a escuchar las áreas técnicas como para que busquemos entre todos una solución. Yo creo que nadie produce algo para perjudicar a alguien. Si se cometió algún inconveniente o algún error, yo creo que se puede corregir. Siempre decimos que con J o con G el asunto es corregir. De hecho, la semana que viene nosotros tenemos una disertación con el equipo de la FIP para bajar un poco al llano a nuestros representantes, a nuestros representados y al público en general, cómo va a ser la implementación de la FIP directamente de manos de ellos, y yo creo que con las inquietudes que vamos a recibir, y si ellos están dispuestos a darle un orden, se puede ir corrigiendo todo esto en lo inmediato, no hay que dejarlo avanzar. Daniel. Sí, a ver, yo creo que coincido en general con lo que dice Alejandro, no en cuanto a que la incertidumbre la genera la ley, Alejandro, sin lugar a dudas. ¿A vos te parece que no genera mucho más incertidumbre un DNU que directamente te congeló los alquileres, que suspendió los desalojos, que está vigente hace casi 1 año? Me parece que eso genera una incertidumbre mucho mayor que una ley que primero se aplica solamente a los contratos que se hayan de alguna manera firmado a partir de la entrada en vigencia de la ley. La ley no se mete con tu contrato vigente, por lo tanto no genera ningún tipo de inseguridad jurídica. Por lo tanto me parece que el problema acá lo estamos teniendo con quien intervino en los precios de los alquileres, que ya sabemos que es una política que ya fracasó en Argentina. Por eso nosotros nos tuvimos mucho cuidado en no intervenir. Después, por supuesto, sí coincido que en la implementación práctica se podrá ver si hay que cosas para mejorar. Yo incluso ahora el gobierno acaba de reglamentar el tema de la FIP. Nosotros incluimos de alguna manera esa normativa en la ley para favorecer a que los inquilinos puedan descargar de ganancias lo que pagan de alquileres, porque eso no se podía hacer porque ningún contrato estaba registrado.
Pero la idea no es generar más carga impositiva, por lo tanto, el gobierno tendría que pensar si no tiene que bajar la carga impositiva, más allá de la necesidad de que los contratos de alquiler estén registrados, que sin lugar a dudas es necesario porque la economía necesita que esté registrada, pero además porque le permite a los inquilinos que pagan ganancias descargar lo que pagan de alquileres en ganancias, lo cual le permite pagar menos, ¿no? Diego. Una pregunta para Daniel Lipovetsky. ¿Realmente el mercado inmobiliario que anda mejor en la Argentina está en barrios carenciados? Lamentablemente los alquileres en las villas en precio por metro cuadrado son carísimos. Entonces, quizás estamos hablando de la parte equivocada del mercado. En algún momento vamos a empezar a hablar donde realmente hay dinamismo y lamentablemente hay muy malas condiciones de vida y nadie los ampara. Coincido, Diego, absolutamente. Nosotros en la ley incluimos un programa de alquiler social que tiene que implementar el gobierno y el gobierno no lo implementó. O sea, se apuró por reglamentar lo que tiene que ver con el registro de los alquileres y a través de la resolución de la FIP que se acaba de publicar y no reglamentó el programa de alquiler social, que es el gran problema que tiene la Argentina. Los sectores más carenciados pagan alquileres más caros en comparación que los sectores menos carenciados. Y este es un problema grave, por eso tiene que haber una política pública para eso que incluimos en la ley y que lamentablemente el gobierno no se ha preocupado durante todo 8 meses de que entró en vigencia la ley de reglamentarla, que es lo que debió haber hecho, reglamentar el programa de alquiler social para que de alguna manera haya una política pública para ayudar a los sectores más vulnerables y no en el tema de la reglamentación de la FIP, que también es necesaria, pero que no era la prioridad, sin lugar a dudas, menos en una situación económica tan difícil y con una Argentina tan desigual donde tenemos casi un 50% de pobreza. Nadie dice que es muy caro ser pobre. Es carísimo ser pobre. Es carísimo alquilar en metros cuadrados de villa. La otra parte que me gustaría tratar de entender es cómo se mueve el mercado inmobiliario con el ingreso al mercado de algunos barrios carenciados que se urbanizan. Por supuesto, esta pregunta es para Alejandro. ¿Ustedes lo están analizando? A ver, nosotros lo que estamos tratando de generar a través de esta mesa intersectorial de política del suelo es tratar de segmentar el problema, porque acá se habla de millones de inquilinos, millones de problemas, o sea, y en realidad no hay datos certeros de cómo es la segmentación de la problemática. Si nosotros segmentáramos, identificáramos ítem por ítem cada problema, podríamos buscar las distintas soluciones que obviamente las tiene. Y creo que en ese trabajo es el que emprendimos y ojalá que este año se pueda llevar adelante. Está la Comisión Nacional de Valores trabajando en el armado de sus proyectos, hay varias instituciones, se está hablando de los fideicomisos, del sistema leasing, de distintas alternativas. Creo que esto con una información precisa y como corresponde de segmentación, podemos tranquilamente atender el problema a futuro y tratar de sacar de este inconveniente actual que obviamente la pandemia sumó mucho. A ver, la voy a sumar a mi compañera Amalia, que también tiene una pregunta para ustedes. Amalia. Gracias, Fer. Sí, para los dos, para Daniel y para Alejandro. Hace muchos años, las comparaciones son odiosas, pero realmente me parece que en esta situación es válida. Hace muchos años, sin devaluación, sin inflación, Nueva York aprobó y puso en vigencia una ley de control de rentas. ¿Por qué? Teniendo un problema como tenemos nosotros en la Argentina, y aquí me voy a separar, habitacional abismal, importantísimo, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el territorio nacional. ¿A qué respondían, o más allá del porcentaje, a qué respondían los precios y las subas exorbitantes por ahí que se daban más allá del barrio, de la situación social, de la situación económica? Uno nunca supo, o por lo menos el que iba a alquilar, por qué de repente un alquiler te saltaba al 50%. ¿Dónde estaba el control? Incluso digo, en los Estados Unidos, el país con más libertades a nivel capitalista y económicas, puso un control de rentas. Y acá es como que, digamos, nos arreglamos a la buena de Dios. Coincido, que por eso justamente yo trabajé estos 4 años para tratar de incorporar una regulación más moderna y mejor al tema de los alquileres. La última ley de alquileres de la Argentina fue de la década del 80, más allá de lo que se incorporó en la última reforma del Código Civil y Comercial. Creía que era necesario hacerlo porque veía un mercado donde había muchos inquilinos que sufrían muchos abusos, no solamente con el precio, sino con un montón de cuestiones que no estaban de alguna manera estipuladas en la legislación, y cuando vos lo dejás de alguna manera abierto a la negociación, claramente en una negociación donde el que impone las condiciones en general es el propietario,
se hace muy difícil, más allá de que después, por supuesto, también hay que considerar que el propietario pone en riesgo su propiedad y por lo tanto hay que asegurar que cuando hay un inquilino que no cumple con el contrato hay que resolver ese problema. Pero en general lo que tenemos que hacer es que de alguna manera es evitar los abusos. Cuando hay una relación desigual hay que tratar de que la ley la equilibre, como pasa con el derecho del consumidor o como pasa con el derecho del trabajo. Y esa fue un poco la idea. Tomamos modelos de otros países, claramente la extensión del plazo mínimo de 3 años lo tomamos de otros modelos que de otros países de Europa, donde hay plazo mínimo de hasta 5 y 6 años. Y lo que tiene que ver con la actualización, también es un proceso donde nosotros pensamos que un índice oficial, que interviene el Banco Central, es una entidad autónoma dentro del sistema del Estado, permitía que los aumentos no sean más allá de lo que establecían los índices oficiales, porque la realidad lo que se venía viendo es que en la negociación muchísimas veces los propietarios le imponían aumentos semestrales a los inquilinos muy por encima de lo que la inflación luego daba. Entonces la idea fue justamente eso. Después podrá alguno que nos dirá, decir, bueno, yo no creo en las estadísticas oficiales de la Argentina. Bueno, eso fue por la intervención y el apagón estadístico que hizo el kirchnerismo en su momento, hasta el 2015, que el gobierno de Mauricio Macri lo regularizó y nosotros tenemos que apostar a un país normal donde las estadísticas oficiales reflejen la realidad de lo que pasa. Alejandro, ¿querés cerrar con algo? Ya estoy terminando con el tema. No, en realidad acá lo que hay que contemplar es que los distintos países como Europa, Estados Unidos, se puede saber si realmente tienen un abuso o no, porque la moneda es estable. Estados Unidos tiene una moneda estable de hace muchísimos años, Europa tiene un euro hace muchísimos años. O sea que uno puede medir en esas economías y tomar un ejemplo de Europa no lo tomo valorable, porque acá el peso de un año al otro si acompaña la inflación, es un disparate para el que paga. Ahora, para el que cobra, se transforma también en un problema porque todo le aumenta. Entonces, es el huevo y la gallina, y acá lo que hay que tratar es que las dos partes no lleguen a un nivel de conflicto, porque el mercado inmobiliario no tiene nivel de conflicto. Y esta situación hay que sacarla adelante. O sea que nosotros estamos poniendo todo lo de la Cámara Inmobiliaria Argentina como para no generar mayor incomodidades, y por eso la disertación de la semana que viene, y pretendemos que si se puede hacer algo, aportar todas nuestras áreas técnicas. Bien, perfecto. Alejandro Benazar, gracias. Daniel Lipovetsky también. Gracias, Fernando, gracias, Alejandro. Y bueno, también es importante que se haga cumplir la ley, hay que hacerla cumplir. Y hay una responsabilidad también de los corredores inmobiliarios que también, por favor, la hagan cumplir, porque la ley, mientras esté vigente, hay que cumplirla. Gracias, hasta luego. Gracias a ambos. Me tengo que ir a la calle, tengo que cambiar de tema. Me voy a la calle. ¿Está Nacho Damonte, nuestro compañero? Está con el caso Maradona y novedades,